José Mar. Sí, Gracias por su tiempo, de entrada. sí, ¿Cuál es la posición que ocupa sí. en o cuál es más bien la comprensión de poesía que tiene María Negroni respecto a su obra? Bueno, es una pregunta difícil. Lo que podría decir, porque cuando hablábamos hace un ratito me decías que los libros que escribo, decías tú, son poesía y algo más, ¿no? O que son como artefactos. Eh, es muy difícil hablar sobre la propia obra, ¿no? Pero lo que te podría decir es que no sé por qué, pero en general he tratado de escapar de las clasificaciones de los géneros literarios tal como son normalmente entendidos. En general toda norma, digamos, viene siempre impuesta desde afuera, en general responde a necesidades clasificatorias del mercado literario que pone en estantes, ¿no? Como lo vemos acá, poesía, narrativa hispanoamericana, narrativa universal, que son como categorías absolutamente arbitrarias, porque por ejemplo la narrativa hispanoamericana está adentro de la narrativa universal, pero las librerías, el mercado clasifica. Entonces, así como clasifica eso, clasifica también el género de la poesía, lo separa del ensayo, del de la narrativa. Y a mí en general esas normativas se me presentan como limitaciones, porque en general como me gusta correrme del lugar que ya conozco. Entonces, en mi trayectoria me parece que me he ido corriendo, literalmente, desplazando hacia lo que no sé. Entonces, lo que no sé es siempre algo nuevo que desconozco y estoy como en busca de una forma que me permita hablar. Entonces ahí me salen unas cosas un poco extrañas que yo misma no sé cómo definir. Pero sí obedecen, lo que sí sé es que obedecen a obsesiones, a ideas fijas, muy persistentes, que las voy, digamos, les pongo como una música diferente en cada libro, pero que en realidad las obsesiones son siempre las mismas. Eh, Desde esa perspectiva, entonces no hay una posición intermedia entre géneros Sí, literarios, sí. porque la poesía también puede tener contacto con las artes plásticas, por ejemplo. Sí, no solamente eso. A ver, tú me habías preguntado algo que no te contesté. Cuando me preguntaste sobre si tengo una concepción sobre la poesía. Sí, tengo una concepción sobre la poesía. Yo creo que la poesía es una especie de epistemología del no saber, es decir, una búsqueda del desconocimiento a nivel más profundo, y también es un antídoto contra el autoritarismo. O sea, la poesía es un lugar de resistencia, es un lugar en donde el lenguaje está puesto como en la mayor tensión posible. Entonces la poesía, en un sentido, está en toda la buena literatura, no solamente en los libros que dicen poesía. Los grandes textos narrativos son poesía también, ¿sí? También, entonces tú ahora me preguntas si podríamos decir que pueden entrar en diálogo. Por supuesto, o sea, porque no hay escisiones. La poesía puede entrar en diálogo con otras formas del quehacer artístico, puede entrar en colaboración con la música, obviamente, con la pintura, con el cine, en fin, o sea, la poesía es una cosa muy grande, casi te diría, es una manera de mirar el mundo. Entonces ahí, en ese sentido, puede dialogar con distintas expresiones artísticas. Muchas veces cuando hablamos de poesía, reitero, no sabemos de qué hablamos, y sin embargo cuando nos encontramos ante el hecho del poema, descubrimos que aquí hay poesía. Sí. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo intuye? Digo, porque tampoco creo que haya una respuesta categórica. Claro. Bueno, yo podría contestarte esa pregunta diciéndote que hay poesía cuando algo, digamos, convencional, alguna forma de pensamiento o de lenguaje convencional se interrumpe. El efecto poético es justamente cuando viene algo inesperado. Cuando el lenguaje, digamos, en el lenguaje se abre una grieta y aparece algo nuevo que no ha sido pensado o sentido o expresado.
Entonces, en ese momento uno tiene lo que yo llamaría el asombro, siente asombro, y eso es lo que define, uno dice, estoy en presencia de la poesía, porque aparece una cosa que puede ser una emoción, un pensamiento. No nos olvidemos que Javes, el poeta francés de Egipto francés, decía que la poesía y el pensamiento son como un cuerpo con dos cabezas, ¿no? Como gemelos. O sea, la poesía tiene mucho que ver con el pensamiento, con algo que se piensa por primera vez, o se dice por primera vez, o se recuerda y se expresa por primera vez. En sus poemas muchas veces tengo la impresión que el gran mérito está en hacer ver que el lenguaje transcurre en una temporalidad y en un no sonido, creando así una idea de sonoridad nueva, irrumpiendo, digamos, para decirlo de forma poética, hiriendo al silencio, sí, para obtener otros sonidos, otros ritmos. Sí, bueno, primero mencionaste el silencio, ¿no? La poesía y el silencio son como las dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay poesía sin silencio. Y usaste una imagen muy linda que es la herida, ¿no? O sea, es una herida al silencio, que me gusta mucho, pero también es una herida al lenguaje mismo, ¿no? Es como que está buscando pasar del otro lado otra vez, ¿no? O sea, traspasar algo que es como un muro. Y me perdí del resto de tu pregunta. Me decías del sonido, sí, los sonidos nuevos. Y los ritmos, claro, porque en realidad, otra vez, tiene que ver con lo que te decía antes de la ruptura de lo convencional. Cuando aparece un ritmo que ya se conoce, ¿no? Una música que ya está como naturalizada, no hay efecto estético. Entonces, por eso es que todas las nuevas generaciones vienen a romper la anterior, lo que decía el famoso Octavio Paz, ¿no? Cuando decía la tradición de la ruptura. O sea, que hay como una necesidad de volver a romper lo que ya está establecido para que se cree la sorpresa o el asombro. Entonces, en un sentido, dado que la poesía es silencio y es música, sinónimos, ¿sí? Está todo el tiempo como tratando de descubrir la grieta o el sonido no escuchado previamente, que puede ser una sintaxis diferente. No solamente, no es una cuestión de temas, es una cuestión de puro lenguaje. Hay un aspecto de traducción que quería preguntarle, pero no es traducción de otras lenguas, sino cuando uno lee una novela, por ejemplo, uno dice es una novela colombiana o es una novela chilena o mexicana, porque las formas de lenguaje te remiten a ciertas zonas. Sí. Con la poesía pasa otra cosa. Uno puede leer perfectamente poetas en otros idiomas y descubre que la indagación poética va por otra vena del lenguaje. Sí y no, depende. Hay, por ejemplo, en Argentina, para tomar el ejemplo de mi país, ha habido, por ejemplo, toda una generación de poetas, que son los poetas de los años 90, que han justamente tratado de encontrar su lugar de disidencia utilizando un lenguaje hiper coloquial, hiper local, ¿no? Hiper concreto y material. Entonces, depende, o sea, yo coincido contigo que la poesía en realidad, la poesía en el fondo es como también una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de otra cosa, que se busca con el lenguaje, pero en realidad es como, podríamos decir que se toca con lo espiritual la poesía, con lo sagrado, con el territorio de lo sagrado. Entonces, en ese sentido podríamos decir que es un lenguaje universal, que se busca en distintos idiomas la misma cosa. Pero hay momentos y momentos, porque la poesía cambia con los tiempos. Vuelve otra vez, empieza, es como una especie de espiral, podría decir yo, ¿no? Donde el lenguaje vuelve a decir lo mismo, ¿no? En un punto un poco más alto o más bajo, y luego vuelve, gira siempre en torno a las 2 o 3 metáforas, como decía Borges, importantes. Pero sí. Quisiera que nos hablara un poco del
del proceso creativo suyo, digo, no como reglas, sino como experiencia, porque encuentro cierta similitud en varios de sus libros, que no son libros que obedezcan al azar exclusivamente o a la visita de las musas o como se le llame, sino que hay una idea de planificación. No sé cómo se llega a esto, por eso quisiera. Sí, no, planificación me gustaría. No, planificación no, pero sí lo que hay es una especie de, como te decía al principio, que trabajo a partir de obsesiones bastante leales. Tengo un libro acá que lo está distribuyendo Sexto Piso, que es El Pequeño Mundo Ilustrado, que es una especie de diccionario de mis obsesiones, o sea, las cosas que desde siempre o sea, a las que vuelvo, y me he dado cuenta retroactivamente, no al principio, pero sabes que me he dado cuenta que en los libros que he escrito siempre hay como un momento en donde viene anunciado, que está como el meollo, ¿no? La semilla del libro por venir. O sea que hay una cadena, pero eso no lo sabía antes, lo veo ahora, ¿no? Como que cada libro contiene al siguiente. Con esto quiero decir que todos los libros que he escrito son el mismo libro. Son variaciones, ¿entiendes? Hay como un territorio, como diría Yves Bonfoy, un territorio interior que se va como bordeando y que esas obsesiones van tomando distintas formas, distintas melodías, pero que son siempre las mismas, ¿no? Y podríamos, si siguiéramos, podríamos decir que todos los escritores también escribimos, entre todos, un libro. Y volvemos a Edmond Javés. Edmond Javés. Ya que toca el título de este libro, Pequeño Mundo Ilustrado, de algún modo me he dado cuenta que es una especie de objetario. Sí. Con de los bestiarios que hace algunos años a muchos escritores le preocuparon. Sí. Aquí se trata no de un bestiario de animales fantásticos, sino un objetario de los objetos más comunes. Sí, pero a ver, eso podríamos discutirlo, porque no sé si es un objetario, pero no a ver, yo diría que es una especie de catálogo de objetos, pero que son objetos a veces artísticos también, porque tengo autores, tengo personajes de libros, tengo artistas plásticos, tengo bandas de rock, tengo, en fin, objetos también hay, están las muñecas, los castillos, también hay objetos, las bibliotecas, las islas, pero hay también, digamos, como que son objetos, pero casi a veces objetos culturales. Objetos que me han fascinado desde siempre. O sea, creo que tengo, por ejemplo, una entrada, suponte, de los dobles en la literatura, y luego tengo una entrada, no sé, de Luis Buñuel, ¿no? O sea, que recorre, es como un recorrido, yo diría, es como una especie, por eso se llama Pequeño Mundo, ¿no? Porque es como una especie de colección de miniaturas artísticas, ¿no? De cosas que siempre me han importado, me han fascinado y siguen interesándome. Es más, es un libro que podría aumentarlo, hacer una edición aumentar. Más adelante quizá lo haga. Claro, hablaba de este libro también porque de algún modo me hace pensar en la forma en que concibe los objetos o las personas o estas realidades, que no es una forma totalmente plana, sino que se va enriqueciendo con experiencias artísticas, también con la vida cotidiana, y buscando los recovecos, ¿no? Buscando que hay más allá de lo evidente. Sí. Bueno, es que casi es como lo que me interesa es eso, lo que no se ve, ¿no? Lo que no se ve, los pequeños detalles. Entonces, a ver, es como muy difícil, me parece, esto es una cosa que estoy pensando a medida que la digo, pero es muy difícil escribir o crear en cualquier área en este momento, ¿no? Que es un momento del mundo, de la civilización, que está como, tenemos estas grandes megalópolis, ¿no? Toda esta cuestión tecnológica que casi como que nos excede, ¿no? Que pone a lo humano en un lugar, no sé si diría, de riesgo, de confusión. Hay mucha confusión,
mucha confusión. Entonces a mí me parece que una de las formas de resistencia podría pasar por una especie de mirada que recorriera como lo pequeño, ¿no? El poema mismo es una miniatura, pero son cosas pequeñas que a la vez son inmensas, porque el poema es como en 4 líneas a veces, puede contener un mundo, ¿no? O sea, son como miniaturas de las cuales sale como expedido no sé, en círculos concéntricos, se va agrandando, ¿no? Entonces me parece que una forma de resistencia es ir a recoger, que son pequeños objetos, casi ruinas, diría yo, un poco en la tradición de lo que ya hizo Baudelaire, obviamente, en París, o Walter Benjamin, ¿no? Para cerrar ya esta conversación, sí. Quisiera señalar un aspecto en las formas de la conversación también. Generalmente cuando se conversa con alguien que prefiere la poesía, ya no es poeta, prefiere la poesía, sí. Las formas de la conversación son más desordenadas, menos lineales, en comparación con quien prefiere la novela. Ajá. Y ese es un aspecto sí. que tiene que ver con el enriquecimiento de los temas que puede abordar la poesía, Ajá. a diferencia de quien practica, ¿no?, otras formas literarias. Sí. Y en este caso hemos presentado esta conversación que de repente es un poco caótica, pero que justamente refleja la imagen de la poesía en general. Claro, y me gusta mucho, ¿sabes? Yo siempre hablo del desorden de la poesía, me gusta mucho eso que dices, porque en realidad es un desorden muy enriquecedor, ¿no? Justamente porque está como corriéndose, no se quiere establecer en ningún lado. La poesía siempre está como afuera del establishment, ¿eh? Así que podríamos dejarlo ahí. Podemos dejar en este desorden. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Arbitrarias, porque por ejemplo la narrativa hispanoamericana está adentro de la narrativa universal, pero las librerías, el mercado clasifica. Entonces, así como clasifica eso, clasifica también el género de la poesía, lo separa del ensayo, del de la narrativa. Y a mí en general esas normativas se me presentan como limitaciones, porque en general como me gusta correrme del... Sí. Gracias por su tiempo de entrada. Sí. ¿Cuál es la posición que ocupa sí. o cuál es más bien la comprensión de poesía que tiene María Negroni respecto a su obra? Bueno, es una pregunta difícil. He tratado de escapar de las clasificaciones de los géneros literarios tal como son normalmente entendidos. En general, toda norma, digamos, viene siempre impuesta desde afuera. En general responde a necesidades clasificatorias del mercado literario que pone en estantes, ¿no? Como lo vemos acá, poesía, narrativa hispanoamericana, narrativa universal, que son como categorías absolutamente... Lo que podría decir, porque cuando hablábamos hace un ratito me decías que los libros que escribo, decías tú, son poesía y algo más, ¿no? O que son como artefactos. Es muy difícil hablar sobre la propia obra, ¿no? Pero lo que te podría decir es que, no sé por qué, pero en general he tratado